Ok. Insulinización temprana, impartido por la doctora Rosa Laura Sánchez Aguilar, médico familiar y educación en diabetes. Bueno, comenzamos. Estimados médicos y médicas familiares, residentes e invitados de honor, público en general y a todos los que nos siguen vía Zoom y en diferentes regiones del país. Sean bienvenidos a esta ponencia a cargo de la Asociación de Médicos Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Tlaxcala y sus capítulos Texcoco, Colima y Tezuitlán. Tenemos como una invitada muy especial a la doctora Rosa Laura Sánchez Aguilar, quien es médico familiar, egresada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y la especialidad en medicina familiar por la Universidad Veracruzana, adscrita al CAT-IMSS en el HGZ 8, es educadora en diabetes por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El tema que impartirá es insulinización temprana. Y para preguntas, ya sea por el chat o levantando la mano, y pues demos la bienvenida a la doctora. Muchas gracias. Gracias, doctora. Pues, sí, el día de hoy vamos a ver insulinización temprana. Como bien lo dijeron, estamos en el módulo de CADIMS. CADIMS es el Centro de Atención a la Diabetes en la Clínica 8. Yo estoy en el turno vespertino. Entonces, esto es muy importante que todos ustedes lo sepan porque cualquier situación relacionada con la diabetes o cualquier paciente que quieran referir a la unidad, ahí con mucho gusto la enfermera y yo, pues lo vamos a atender. Sobre todo para capacitación de insulina, que ahorita vamos a ver que es algo en el que realmente se centra el tema, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a este tema. Vean ustedes acá la primera diapositiva. La diabetes representa una de las 10 enfermedades crónicas no transmisibles. Imagínense, cuando nosotros estábamos en la pandemia del COVID, la mayoría decíamos, no me quiero enfermar, no me quiero morir, ¿no? Y era algo que lo teníamos como muy significativo porque era algo transmisible. Ahorita aquí en las cifras que les voy a presentar a continuación, quizá no estamos muy atentos porque es algo transmisible que vaya día a día, no lo notamos nosotros. Sin embargo, estas cifras que vamos a ver a continuación son muy alarmantes y sí me gustaría hacer mucho hincapié en esto porque imagínense, en 1980 había 108 millones de pacientes con diabetes. 1.5 más en el 2014, es decir, 422 millones, y se estima que para el 2040 exista 6 veces más que esto. O sea, existirán más de 642 millones de personas con diabetes. Entonces, tenemos que tomar como cartas en el asunto, ¿no? Gretel. Como bien les comentaba, la diabetes en México es la segunda causa de muerte, solo por debajo de las enfermedades cardiovasculares. Entonces, la siguiente. Aquí podemos ver que es la primera causa de pensión por invalidez. Imaginen un paciente de 40, 45 años, activo laboralmente, y que ya tengan complicaciones por la diabetes. Es una pérdida porque por complicaciones puede ser amputación o diálisis o algún infarto o cualquier otra complicación. Entonces, la pensión por invalidez, imagínense cuánto le cuesta al instituto y sobre todo cuánto le va a costar a él mismo y a su familia, ¿no? En la siguiente podemos ver que existen 4.2 millones tan solo en el IMSS que viven con esta enfermedad. O sea, 4.2 millones, tan solo así en México, en el IMSS. Y cuando nosotros llegamos a una unidad de medicina familiar y vemos la consulta externa, ¿no? Llena de pacientes, ¿no? En un cambio de turno. Más del 64% de personas van a pasar a consulta a causa de la diabetes. O sea, la diabetes la tenemos que tener aquí como muy presente y sobre todo
con el tratamiento que ahorita vamos a ver a continuación. Y no solo se queda ahí, o sea, eso es el primer nivel, sino casi el 600,000 consultas en hospitales se atienden por esta complicación. Doctora, ¿me puedes pasar la siguiente, por favor? Entonces, se atienden en hospitales casi 600,000 consultas, pero ya por complicaciones y secuelas de esta enfermedad. Hemos visto en varios pacientes varias complicaciones, ¿no? Ceguera, insuficiencia renal, infartos al miocardio, enfermedad cardiovascular, amputaciones, entre otras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer, médicos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Dar tratamiento temprano al paciente. Temprano y relaciones, es el tema de esta relación temprana. Yo sé que el paciente no nada más necesita insulina, como todos sabemos. O sea, nosotros vemos al paciente y no solamente necesita insulina, sino al paciente lo debemos de ver de manera integral, ¿sí? O sea, dieta, ejercicio, hábitos, estrés, incluso la misma familia, el trabajo, el ambiente laboral, todo eso lo tenemos que ver. Y claro, lo que nos lleva a este tema, que es insulinización temprana. La siguiente. La siguiente. La terapia de insulinización temprana, en varios artículos. La verdad es que sí hay varios artículos que hablan de este tema y todos llegan a la conclusión de que si hay una insulinización temprana, que es lo que necesita el paciente, va a haber un adecuado control metabólico. Y si hay este adecuado control metabólico, bueno, pues el paciente va a mejorar mucho su calidad de vida y va a evitar propiamente las complicaciones. En la siguiente diapositiva podemos ver un artículo en el cual nos agrupan en tres categorías a las barreras. ¿Por qué no iniciar insulina? ¿Por qué no iniciar insulina? Estas tres barreras las ponen como primera instancia el propio personal médico. Quizá el personal médico ahí en consulta externa, yo sé que muy poquito, ¿no? Y viene un paciente descontrolado con sus laboratorios, nuevamente trae una hemoglobina glucosilada altísima, descontrolada, arriba de 8, ¿no? O 9%. Entonces, ¿qué haces? O sea, a ese paciente le tienes que iniciar insulina, pero dices, necesito más tiempo para poderlo explicar, porque no nada más es así como te prescribo y ya a ver cómo le haces, nos vemos dentro de un mes, sino que, o sea, necesitamos explicarles. Por eso es que les hago hincapié en este tema de que envíen a los pacientes al módulo de CADIMS, porque ahí hay una enfermera que se encarga precisamente de esta capacitación. Entonces, bueno, esto es en cuanto al personal médico. En la barrera de médico-paciente, la principal causa que encontraron en este artículo, ¿qué dice el paciente? Hay muchísimos mitos, ¿no? De la insulina, pero ¿qué dice el paciente? Me voy a quedar ciego. O incluso le preguntas al paciente, ¿qué opina de la insulina? Y te dice, es que tengo miedo a los piquetes, ¿no? Y es lo que yo les comento a los pacientes, o sea, tienen miedo a un piquete, pero a futuro, si no se controla, va a estar en hospitalización y lo van a picar muchas más veces, más la preocupación que él mismo tiene y la preocupación que tienen sus familiares allá afuera, ¿no? Lo están esperando. Entonces, sí es de tomar en cuenta este tema. Y la última barrera, bueno, las institucionales, ¿no? Todos los que trabajamos en el IMSS sabemos las barreras institucionales que tenemos en cuanto a los medicamentos, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo le inicio insulina a un paciente, llega al mes, ya no hay esa insulina. Entonces, ¿qué hacemos, no? Le cambiamos de insulina, le regresamos a los hipoglucemiantes orales. El paciente difícilmente la va a comprar, ¿no? Digo, si tiene posibilidades económicas, podría comprarla, pero a veces el paciente
prefiere comprar otras cosas que invertir en su salud, ¿no? Desafortunadamente. En la siguiente diapositiva, igual en el PAI, que son los protocolos de atención integral para la diabetes, igual, ¿no? Nos dicen que bajando la hemoglobina glucosilada, bueno, pues previene el desarrollo y la progresión de las complicaciones crónicas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? En la siguiente, ¿qué tenemos que hacer para que el paciente se controle, ¿no? Entonces, antes que nada, tenemos que individualizar y ver al paciente. En la siguiente, tenemos que ver cuáles son las metas de control. En la guía de práctica clínica nos lleva a estas metas de control. Y ahorita, más adelante, vamos a ver cuáles son las metas de control para cada paciente, porque como les comento, hay que individualizar a cada paciente. No es lo mismo ver a un paciente de 40 años, de 30 años que tengo en el módulo, A a mí, un porque vibró el teléfono. por ejemplo. Entonces, las metas de control se tienen que individualizar, pero la guía de práctica clínica pone como muy general estas metas, ¿no? La glucosa en ayuno entre 80 y 130. Postprandial, que es 2 horas posterior al primer bocado del alimento, menos de 180. Y la hemoglobina glucosilada, menos de 7%. En la siguiente diapositiva podemos ver esta gráfica muy conocida. En esta gráfica podemos ver el rango de la hemoglobina glucosilada. Entonces, en esta hemoglobina glucosilada, entre menos duración de la enfermedad, doctora, ¿me pasa la siguiente? Entre menos duración de la enfermedad, entre más larga tenga la expectativa de vida, entre menos tenga comorbilidades, bueno, pues el paciente tiene que tener un estricto control de la hemoglobina glucosilada, quizás hasta un 6.5. Doctora, ¿me puede pasar la siguiente? Entonces, como les mencionaba, pero si un paciente es mayor de 65 años, tiene larga duración de la enfermedad, tiene una expectativa de vida muy corta, tiene comorbilidades, enfermedades cardiovasculares, bueno, pues la hemoglobina glucosilada tiende a ser un poquito más flexible, ¿no? Pero para que nosotros individualicemos al paciente, tenemos que tener la tasa de filtración del paciente. La siguiente. Entonces, en esta tasa de filtración y esta tabla muy conocida por todos, tenemos que calcular por la fórmula esta de seca de EPI y valorar al paciente en qué grado está, ¿no? Entonces, ya valorando al paciente, en la siguiente diapositiva podemos ver que el protocolo de atención integral de la diabetes la clasifica en el grupo 0, en el grupo 1, grupo 2 y grupo 3. La siguiente. Entonces, en el grupo, si se dan cuenta, en el grupo 0 y en el grupo 1, las metas de control son muy similares. Pero en el grupo 0 están los menores de 65 años y los que no tienen comorbilidades. Como tal, en el grupo 1 ya están los adultos mayores de 65 años y que tienen una enfermedad renal crónica 3A, 3B. Y si se dan cuenta, las metas de control son muy similares, pero como les comentaba, en el grupo 0 sí tenemos que ser más estrictos porque el paciente está más joven y tiene una expectativa de vida mucho más larga, entonces sí tenemos que ser más estrictos. En el grupo 2, que está la enfermedad renal crónica grado 4 y los pacientes mayores de 65 años, ahí incluye 3 o más enfermedades. Entonces, ahí son un poquito más flexibles en la hemoglobina glucosilada, que sea menor de 8. La glucosa en ayuno entre 100 y 150. La presena entre 150 y 180. Y evitar a toda costa la hipoglucemia. Y si se dan cuenta, en el grupo 3 ya están los de Kadoki 5 o con diálisis, con alguna terapia sustitutiva renal, y que tengan algún déficit o que ya el paciente adulto mayor tenga fragilidad, ¿no? Entonces aquí la hemoglobina glucosilada sí es de menor de 8.5
y siempre tomando en cuenta la glucosa de ayuno entre 100 y 180, la de precena entre 150 a 250 y evitar a toda costa la hipoglucemia. Entonces, estas metas de control vienen en el PAI de diabetes actualizado y sí son muy importantes que igual en el expediente clínico, ¿no? Paciente que pertenece al grupo 1, razón que da de meta de control tal, ¿no? Y sobre todo dársela al paciente, porque el paciente se confía y dice, pues tengo 140 en ayuno, pues creo que estoy bien, ¿no? Pero en realidad no lo está. Entonces, sí tenemos que decirle al paciente en qué meta tiene que estar, que el paciente conozca. Como dicen, el paciente si no conoce la enfermedad, no se va a curar, ¿no? Entonces, sí es muy importante que el paciente lo sepa. En la siguiente diapositiva, no solamente, como les comentaba, o sea, no solamente es diabetes, ¿no? Sino también la meta de control de presión arterial, y aquí muy importante, ¿no? Los adultos mayores de 65 años, la presión sistólica menos de 140. Y en la siguiente diapositiva, también el perfil de lípidos, y sobre todo el LDL, ¿no? Que es también muy, muy importante para los pacientes. Bueno, en la siguiente diapositiva, en esta diapositiva, bueno, entonces, los criterios para iniciar insulina. ¿Qué criterios vamos a utilizar para iniciar insulina? Si el paciente está descontrolado, es decir, si tiene una hemoglobina glucosilada mayor de 7, perdón, el paciente tiene que iniciar insulina, ¿no? Entonces, pongámonos a pensar en esta última semana, ¿cuántos pacientes hemos visto con una hemoglobina glucosilada más de 7? ¿No? ¿Y a cuántos de ellos los hemos dejado en los últimos 3 meses con ese descontrol? En los últimos 6 meses, incluso en el último año, ¿no? O en los últimos años, ¿no? Que vienen arrastrando una hemoglobina glucosilada de 8 y que nos dicen, no, deme chance, ahora sí le voy a echar ganas, es que pasó el cumpleaños, es que pasó la fiesta, es que comí no sé qué, y ahora sí, se lo prometo que en los próximos laboratorios voy a salir bien, y entonces otra vez viene la inercia terapéutica, ¿no? Pero si nos damos cuenta o regresamos a las cifras que inicialmente les dije de la diabetes y de que está en incremento y todo esto de las complicaciones, pues yo creo que sí vale la pena modificar el tratamiento. Y en la próxima diapositiva vemos cómo aquí en el protocolo de atención integral de la diabetes nos dice las indicaciones para el inicio del tratamiento de insulina. La siguiente. Que tenga un descontrol glucémico más de 7% de hemoglobina glucosilada. Que tenga una glucosa plasmática en ayuno más de 300 o una hemoglobina glucosilada más de 9%. La siguiente. Doctora. Como les comentaba, y también en situaciones especiales como embarazo, lactancia, insuficiencia hepática y hospitalizaciones por eventos agudos o cirugías. Y el paciente con terapia dual, ¿no? ¿Cuántos pacientes conocemos que tienen metformina con glibenclamida, sitagliptina, bueno, y tienen una hemoglobina glucosilada más de 8? Entonces es poco probable que descontrolado. la meta terapéutica con un tercer agente antidiabético oral, ¿no? Por donde le vean. Entonces sí es muy importante tomar en cuenta esto. Para que nosotros empecemos la terapia con insulina, tenemos que saber cuáles son las insulinas que tenemos en el instituto. La siguiente, la verdad es que hay muchos tipos de insulina, ¿no? En el mercado, pero, doctora, ¿me pasa la siguiente? Entonces, aquí nada más puse las insulinas que hay en el instituto, ¿no? Aunque les digo, en el mercado, bueno, hay muchas más insulinas, pero en el instituto conozcamos que está la intermedia, la glargina, rápida regular, la lispro solita y lisproprotamina, ¿no? Esas son las presentaciones que hay. Y una cosa así súper importante y que nos ha pasado mucho en CADIMS es que el paciente le recetamos lisproprotamina
y regresa con una hipoglucemia porque le dieron Lispro solita, ¿no? Entonces, el paciente siempre especificarle, cuando den su insulina, verifique que tenga estas características, ¿no? O sea, siempre, siempre al paciente también se le capacita para que conozca la insulina, incluso el color de la insulina, porque son diferentes, ¿no? En la siguiente diapositiva, en esta tabla les muestro cómo es que su inicio de acción de la insulina, el pico de efectividad y la duración de acción. Esto es muy importante saberlo, porque si nosotros le vamos a prescribir al paciente, bueno, tiene un descontrol de glucosas pandriales, no sé, después de la comida se le sube a 200, ¿no? Entonces, bueno, le voy a recetar una insulina Lispro, pero la insulina Lispro, ¿cuánto tiempo antes de los alimentos se la voy a recetar? Nos vamos al inicio de acción. Si el inicio de acción es de 15 a 30 minutos, bueno, se va a aplicar esta insulina 15 minutos antes de la comida, ¿no? Y el paciente tiene que saber que a las 3 horas va a tener un pico de efectividad de esta insulina. Entonces, a las 3 horas tiene que hacer una colación. Para eso es como saber esta tabla y tenerla bien presente para que el paciente sepa, conozca la insulina, conozca su medicamento para que él se pueda controlar, ¿sí? En la siguiente diapositiva les puse esa diapositiva porque vienen ahí los nombres comerciales, pero no se me hizo como muy útil y entonces hice como un resumen en la siguiente diapositiva. ¿No lo van a ver? ¿Cómo? Bueno, hice un cuadro en el que se resumen las insulinas que hay en el IMSS, ¿no? Entonces, tenemos dos prandiales, la rápida regular y la Lispro, ¿sí? Entonces, la rápida regular va a iniciar su acción a los 30 minutos. Entonces, rápida regular. Se va a aplicar esta insulina 30 minutos antes del desayuno, por ejemplo, ¿sí? Y a las 3 horas tiene que hacer una colación porque si no se le puede bajar su glucosa. Y ya, bueno, la duración de esta insulina es hasta de 5 a 8 horas. La otra prandial es la Lispro. Les digo, el inicio de acción de 10, ¿sí? Y el pico de efectividad horas se va a dar hipoglucemia. Y esta acción de la Lispro, bueno, puede durar de 4 hasta 6 horas, ¿no? La otra es la intermedia, la insulina intermedia NPH. Esta NPH, inicio de acción de 2 a 4 horas, ahí es de 2 a 4 horas. Y esta generalmente la indicamos una hora, o sea, la indicamos una hora antes del desayuno y una hora antes de la cena. Y su pico de efectividad va a ser hasta de 4 a 6 horas. Entonces, en ese lapso tiene que hacer una colación para que no tenga una hipoglucemia, para que no presente una hipoglucemia. Y a las 12 horas termina su acción. Entonces, algunos pacientes dicen, no, pues es que yo nada más me la aplico una vez al día, por ejemplo. Pero no, o sea, conociendo su mecanismo de acción, la tiene que aplicar 2 veces al día, porque si no, entonces nada más está cubierto la mitad del día, ¿no? Porque su pico de acción, o sea, ya su duración termina a las 12 horas, entonces no tiene caso. Entonces, sí especificarles. Y tenemos la otra de acción prolongada, que es la insulina glargina. La que tenemos en el instituto es la de U100, porque existe en el mercado una que es U300 y esa es como 3 veces más potente. O sea, es como que es mucho menos el riesgo de que haga hipoglucemias con la U300, que es la Toujeo ya de marca comercial, ¿no? Pero la que tenemos en el instituto siempre es la de U100, ¿no? Entonces, su inicio de acción tiene que ser a las 2 horas. Entonces, el paciente 2 horas antes de la cena, ¿no? Y a lo mejor así especificarles súper bien en la receta y especificarles que antes de qué comida se la tienen que aplicar y todo esto, porque el paciente le hace mucho caso a la comadre, al amigo, a quien sea, ¿no? Y entonces
un familiar le dijo, no, 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 aquí ponte la insulina y luego comes, ¿no? Pero es que desconocen el inicio de acción de cada una de las insulinas, ¿no? Entonces, la glargina va 2 horas antes de la cena. Esta, por la liberación de los exámenes, no tiene pico, no tiene pico de efectividad y su duración es de 24 a 26 horas, ¿no? Porque a veces el paciente dice, no, pues es que me pasé ya, me la he aplicado siempre a las 6 y ahora no sé si aplicármela a las 8, o sea, todavía se la puede aplicar, ¿no? Siempre y cuando sea, idealmente antes de la cena, pero si el paciente ya cenó, bueno, pues ya que se la aplique, pero que no pase frecuente, ¿no? Para que lleve un régimen bien establecido. Y la otra es la premezcla, la lisproprotamina, ¿sí? Siempre especificarles, lisproprotamina. La que tenemos en el instituto es la de 75-25. Y esta se tiene que aplicar de 10 a 15 minutos antes del desayuno y antes de la cena, ¿sí? Y su pico de efectividad es de 0.5 a 2.5 horas. Y igual, se tiene que aplicar así cada 12 horas o máximo cada 16 horas, ¿no? Por la duración de la acción. Bueno, en la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva podemos ver un formato que diseñamos en CADIMS para que se capacite el paciente para la aplicación de insulina. Bueno, tiene ahí arriba los datos generales, pero esto es lo que les comento, que a lo mejor nos llevaría mucho tiempo en la consulta, ¿no? Entonces sí necesita el paciente como más tiempo para esa explicación, para ese medicamento que al paciente le da miedo, ¿no? Y es que, pues sí, todo lo desconocido, pues nos da miedo, ¿no? Entonces, si va a empezar con un medicamento nuevo y que ya lo convencimos de que es el mejor tratamiento, invariablemente tenemos que explicarle y que el paciente le quede muy claro, ¿no? Entonces, este es el formato que utilizamos y se dan cuenta los tipos de insulina de acuerdo al tiempo de acción, ¿no? Entonces, ahí les explicamos, a ver, su insulina se llama glargina, entonces esa se va a aplicar 2 horas antes de los alimentos y siempre a la misma hora, bla, bla, bla. Entonces, en el siguiente punto, como vemos los tipos de jeringa, ¿no? Entonces, el paciente tiene que saber que hay de 30, de 50 y de 100, ¿sí? Esos tipos de jeringa son muy importantes porque si el paciente compra la jeringa de 30 unidades, cada rayita va a valer la mitad. Y si compra de 50, va a valer una. Cada rayita vale una unidad. Pero si compra la de 100, cada rayita va a valer dos unidades. Entonces, sí es muy importante el tipo de jeringa que vaya a comprar y también el tipo de aguja, que las pidan ultra finas, ultra delgadas y de preferencia de 0.6 y 0.8. Y son cosas como muy específicas que se les comenta al paciente para que precisamente se vaya también capacitando. Y, y también así algo súper, súper importante, que la insulina no la pongan directo al hielo. O sea, a la insulina la inactiva el hielo y el sol. Si la insulina la dejan, no sé, así en su carro y luego se la quieren aplicar, ya no va a servir. O si la dejan en la puerta del refrigerador que abren y cierran, va a cambiar la temperatura, no va a servir tampoco. Son mini cristalitos, también ya no va a servir, ¿no? Entonces, si el paciente, por ejemplo, no tiene refrigerador, aquí en el estado de Tlaxcala, si es que no sube la temperatura como en días pasados, más de 26 grados, bueno, al paciente la puede mantener en el medio ambiente, pero esa insulina va a durar los 28 días y ya. Después de 28 días ya no se tiene que utilizar. Pero si la mantienen en el refrigerador entre 2 a 8 grados, que sería lo ideal, esa insulina puede durar hasta la fecha de caducidad de la insulina que tiene ahí. Y también les enseñamos los sitios de aplicación. Es bien importante que vayan rotando los sitios de aplicación. Saben que muchas veces ahí en el servicio nos llegan pacientes que tienen mala aplicación de insulina o que se la aplican en un mismo sitio o que se la aplican en el deltoides, en el músculo.
cuando ahí no tendría que ser. O sea, la insulina se absorbe subcutáneo, ¿no? Siempre les decimos, a donde tengan grasita, ahí es donde se la tienen que aplicar, ¿no? Y entonces, precisamente es porque causa lipotrofia, exactamente. Y también les enseñamos a usar las jeringas, las agujas, porque bueno, ya me apliqué y luego nos traen las bolsas, ¿no? Pues no, les enseñamos cómo desechar todos estos punzocortantes. Eso es como a grandes rasgos como la capacitación, pero la verdad es que la enfermera tarda como 1 hora explicándoles todo, todo, todo. Si el paciente tiene dudas, se regresa y hasta que le quede muy claro, ¿no? Bueno, entonces, la siguiente. En la siguiente diapositiva vemos que la insulina NPH, la insulina NPH, varias guías, se considera que es como la que se tiene que iniciar al paciente. Por ejemplo, si tiene hipoglucemiantes orales, la podemos iniciar con 10 unidades o de 0.1 a 0.2 unidades por kilo por día, ¿no? Pero siempre tiene que ir antes de la cena y saber que, o sea, tiene que hacer un pico, ¿no? Por la duración que vimos anteriormente en la tabla. Entonces, esta insulina tiene riesgo de hipoglucemias, pues, entonces no se considera apta para pacientes con fragilidad o que tengan este riesgo, ¿no? De hipoglucemias. En la siguiente diapositiva vemos que en la guía de práctica clínica, la siguiente diapositiva, en la guía de práctica clínica, también nos dice que la dosis inicial es de 10 unidades. En la siguiente diapositiva, por favor. 10 unidades o de 0.2 unidades por kilo de peso por día. Bueno, la siguiente, por favor. Doctora. La siguiente. La siguiente. Ajá, y entonces aquí vemos cómo en la ADA 2023 también vemos que se calcula 10 unidades antes de la cena o de 0.1 a 0.2 unidades por kilo por día. En la siguiente diapositiva, vemos difícilmente el paciente, en la siguiente diapositiva, vemos que difícilmente el paciente se va a controlar con una dosis al día. Entonces, la dosis que calculemos al paciente por kilo de peso por día, esa dosis la tenemos que dividir 2/3 antes del desayuno y 1/3 antes de la cena. Y tiene que ser siempre 1 hora antes de los alimentos. Siguiente diapositiva. Ajá, como les comentaba, 1 hora antes de los alimentos. Entonces, esta insulina NPH, aquí les muestro una tabla que viene en el PAI de diabetes, cómo podemos ir variando la dosis Entonces, si el paciente tiene entre 130 a 180, aumentar 1 unidad en la dosis nocturna. Recordemos que si nosotros vamos a modificar la dosis de la insulina, la de la mañana, la dosis de la mañana se va a modificar con las glucosas, las glucometrías precena. Y la dosis que apliquemos en la noche se va a modificar con las glucometrías que tengamos en ayuno. Y entonces nos vamos a basar en esta tabla para hacer las modificaciones pertinentes. ¿No? Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor, vemos cómo la bitácora de glucemias capilares es muy importante. También tenemos este formato y a todos los pacientes con insulina, todos les damos este formato de bitácora.
vemos aquí los datos generales, ¿no? El mes en el que estamos, el mes de junio, el nombre del paciente, el tratamiento con la insulina NPH, por ejemplo, y ahí pueden ir anotando las glucosas que se checan. Nos traen esa bitácora de glucemias capilares y entonces hacemos las modificaciones pertinentes y le explicamos al paciente para que el paciente también conozca cómo puede modificar la dosis de la insulina. Y ahí abajo, si se fijan, ahí hay una nota en el que las glucometrías se deben realizar 2 horas posterior al primer bocado de esa comida. Y les pongo ahí como las metas de control de manera como muy general, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva vemos la otra insulina que es la regular. Esa es cristalina. La primera, la NPH, siempre va a ser lechosa. Y la cristalina, que generalmente van de la mano, es una mezcla manual. Entonces, cuando nosotros le decimos al paciente, va a mezclar insulina intermedia con insulina rápida. Y siempre tiene que ir primero la insulina regular, siempre. Y ya después la NPH, para que, para que no varíe la farmacocinética de esta insulina. ¿De acuerdo? Entonces, en la siguiente diapositiva, vemos la insulina glargina. La insulina glargina está de elección en pacientes con riesgo de hipoglucemia, como les menciono, o si el paciente tiene una tasa de filtración glomerular menos de 45. Y también hay una tabla en la que nosotros podemos ver cómo podemos modificar la dosis. ¿No? Miren, en esta diapositiva les puse un caso clínico de un paciente que tenemos ahí en el consultorio. Miren, este paciente es masculino de 61 años de edad. Su diagnóstico de diabetes fue hace 8 años. Como antecedente de importancia tiene secuelas de EBC y su ocupación es albañil. El peso de este paciente es de 65 kilos. Miren, en la siguiente diapositiva, este es el formato en el que nosotros llevamos como el expediente manual de los pacientes, ¿no? Entonces, aquí vamos registrando todo el proceso que van llevando estos pacientes. Entonces, este paciente, vean aquí en septiembre llegó con una glucosa, de 199. Le iniciamos insulina glargina y le iniciamos insulina glargina a 20 unidades. Le pedimos su bitácora y en esta, la anterior, doctora. Ajá. Entonces, le pedimos su bitácora y vemos que la glucosa en ayuno está en 170. Le aumentamos a 24 unidades. En la hemoglobina glucosilada salió en 8.3. Entonces, le pedimos glucometrías postprandiales al paciente y vimos que en las glucosas después de la comida son las que estaban más elevadas. Por eso es que decidimos iniciar con Lispro, 7 unidades antes de esa comida. Y en la siguiente diapositiva, en la siguiente, la otra, por favor. Y en la otra diapositiva vemos cómo se modificó ya hasta 10. Bueno, ya viendo las glucometrías que nos trajo el paciente, se modificó la insulina glargina 25 y la insulina Lispro a 10 unidades previas a la comida. Y ya se le pidió su hemoglobina glucosilada y quedó en 6.8. Entonces, sí se tiene que hacer como un ajuste. O sea, una vez que iniciamos la insulina, con la bitácora de glucometrías, porque no hay otra forma de hacer la modificación del tratamiento. Cada que llegan los pacientes a consulta, ¿cómo están sus glucosas, no? Siempre con sus glucometrías, porque de otra forma no podemos saber qué modificaciones tenemos que hacerle al paciente. Bueno, la siguiente diapositiva, por favor. La siguiente insulina es la de premezcla,
¿no? La de 75-25. Esta premezcla, si nosotros tenemos al paciente con insulina NPH o glargina, la podemos cambiar 1 a 1 y dividirla 50-50 para que sea antes del desayuno y antes de la cena, ¿sí? Y recuerden administrarla de 10 a 15 minutos antes de esos alimentos. Y para hacer los ajustes en este tipo de insulina, bueno, nos vamos a ir a las glucosas de ayuno y a las de precena, ¿sí? Para hacer los ajustes pertinentes. Y en la siguiente diapositiva hay 3 estrategias para el uso de la insulina. Esas 3 estrategias, uno es la basal plus, que es la insulina basal, más un adicional preprandial. Si es plus 2, con dos dosis de Lispro, por ejemplo, en 2 comidas. Y la basal bolo es la insulina basal, pero ya con 3 dosis de insulina Lispro, ¿no? Por ejemplo. En la siguiente diapositiva, como les comentaba, las glucometrías se deben de pedir la de antes del desayuno, y modificar la dosis que estamos poniendo. Si el paciente nos trae su bitácora y miren, por ejemplo, aquí, bueno, en el próximo caso clínico, está más específico. En el próximo caso clínico, que es la siguiente diapositiva, femenino de 44 años con diagnóstico de diabetes, 5 años de evolución. Ella llegó en diciembre del 2022 con nosotros, con una hemoglobina glucosilada de 8.2. Estaba con hipoglucemiantes orales y al principio, la verdad es que nos costó mucho con ella y no aceptaba la insulina. En su expediente, en su expediente vemos cómo, váyanse ahí donde dice diciembre, la hemoglobina glucosilada, y vean cómo está con hipoglucemiantes orales. No acepta la insulina, no acepta, deme chance, no, que no sé qué, que se comió una fiesta, que, bueno, tantas excusas. Hasta que finalmente, o sea, se le insiste, hasta que finalmente se le toma otra hemoglobina glucosilada. Obviamente va a salir igual, ¿no? 8.3, como lo vimos al principio de la presentación. Agregar otro hipoglucemiante oral, difícilmente va a bajar esa hemoglobina glucosilada. Entonces, seguía en 8.3. Entonces, finalmente aceptó la insulina y le iniciamos con lisproprotamina. Como la paciente, en la siguiente diapositiva, como la paciente pesa 63.8, la calculamos a 0.3, quedó en 20. Entonces, 2 tercios en la mañana, 1 tercio en la noche, ¿no? Predesayuno y precena. Quedó 12 y 6. Y en la siguiente diapositiva, llegó ya en la próxima consulta y llegó con esta bitácora. Vean cómo sus glucosas, las de ayuno, o sea, las 12 unidades que le ponemos en la mañana, las 12 unidades que le ponemos en la mañana, se van a modificar con la de precena. Entonces, le aumentamos a 13 porque tiene todavía 137. Y vean, la insulina que se pone antes de la cena va a modificar la glucosa de ayuno. Entonces, como todavía está un poco descontrolado, le aumentamos nada más 1 unidad para que pudiera bajar. Y ya le pedimos sus exámenes de laboratorio y todavía está en proceso, pero yo espero que con esta dosis de la insulina pues ya baje su hemoglobina glucosilada y llegue a la meta de control, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. En la siguiente. Bueno, para concluir este tema, me gustaría terminar con esta frase. No solo estamos controlando la glucosa, estamos tratando a un ser humano que está tratando de llevar una vida normal. Entonces, no solamente ver a pacientes diabéticos, sino pacientes que tienen esa comorbilidad que se llama diabetes y que no solamente es glucosa y ya,
¿no? Sino que es ver todo el entorno del paciente y sobre todo cómo está llevando su dieta, si está fumando, si está haciendo ejercicio, si está llevando un peso normal, si está llevando unos buenos hábitos en su vida y modificar todo esto, ¿no? Entonces, pues espero que les haya servido la presentación y de verdad ahí en el módulo del Centro de Atención de la Diabetes, manden a los pacientes para capacitación de insulina. Cualquier duda que tengan, también estamos para servirles. Y eso es todo. Hola, buenas noches. Agradecemos mucho la participación a la doctora Rosa Laura. ¿Alguna duda o alguna pregunta o iniciamos en las preguntas del chat? A ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Buenas noches. Dice, la insulina isófana se maneja como insulina intermedia NPH, doctora María Sí, Isabel Pantoja Corso. sí, así es. Sí, es la isófana, NPH. Ok, otra pregunta. Lo ideal es la inmunización. Lo ideal es insulinización, es que el paciente, además de toda la información que se da al respecto a la insulinización, cuente con glucómetro, pero no todos cuentan con este recurso. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Ujú. Pues concientizar al paciente. Digo, todos los pacientes tienen celular, todos los pacientes tienen posibilidades de comprar, no sé, tenemos malos hábitos y mala educación en cuanto a cuidar nuestra salud, ¿no? Pero si convencemos al paciente de que el glucómetro es una herramienta indispensable y útil para su control, el paciente ahorra y se lo compra, ¿no? Pocos pacientes no lo tienen, pero la gran mayoría sí logramos convencerlos para que se lo compren, porque sí es una herramienta muy útil. Sí. La doctora María Isabel Pantoja Corso dice, cuando la hemoglobina glucosilada está 14, ¿se aplica isófana? ¿Sería adecuado cambiar de insulina? Sí, claro. Sí, sí, sí. Una situación muy importante, la insulina NPH casi no la utilizamos. Utilizamos más las insulinas análogas, como es la glargina y la lisproprotamina. La lisproprotamina, sobre todo porque tienen dos insulinas en una sola, y el paciente se controla muy bien, aunque si el paciente no se ha controlado con esa insulina, le podemos cambiar a insulina glargina y darle bolos de insulina lispro de acuerdo a las glucometrías, si está muy alta en cada, no sé, en el desayuno o en la comida o en la cena, dependiendo de qué tan descontrolado esté. Pero sí, sí es muy importante quitar la NPH y cambiar si es que está súper descontrolado. Además de que la NPH causa muchas hipoglucemias. La doctora Itzel Díaz, excelente ponencia, doctora. Gracias. Buenas noches a todos. El tema muy útil para nuestros usuarios diabéticos. Felicitaciones. ¿Cuándo iniciar, Emanuel? ¿Cuándo inicia combinación de insulina NPH, insulina de acción rápida? ¿En qué porcentaje la distribuye ese NPH? ¿Cómo, ¿En qué cuándo iniciar porcentaje se combinación? distribuye? ¿Entre 70 o 30 insulina de acción rápida? O sea, 2/3 Ah, y 1/3. ok. Por ejemplo, si el paciente está con insulina lisproprotamina de 75-25 y la quieren cambiar a NPH y rápida regular, esa es la pregunta. No especifica tanto, pero bueno. Ajá. En el chat, Bueno, ¿eh? en el chat dice, cuando inicia combinación NPH-insulina de acción rápida, ¿en qué porcentaje se distribuye? O sea que si se combina insulina NPH más insulina de acción rápida, ¿en qué porcentaje se distribuye? 70 NPH y o 30 insulina de acción rápida. Mm, ¿Qué es lo que nos dice el doctor Emanuel?
Manuel, no sé si puede abrir su micrófono, Emanuel, para especificar más la pregunta. Bueno, en lo que contesta Emanuel. Otra pregunta. Excelente, felicidades doctora, excelente ponencia, saludos desde Villahermosa, Tabasco. UMF Muchas gracias. 44. Laura Itzel Crespo, muchas gracias, muy buena presentación con información muy útil para atención al paciente en el día a día. Muchas Y gracias a todos. Conferencia, no entré. Inició desde las 9 de insulinas. Alguien por ahí está. Ahorita no. Sí, creo que falta una. Dice, ¿qué opina de las combinaciones de insulina con hipoglucemiantes orales y en qué caso se puede usar? Ajá, como les comentaba, el paciente, por ejemplo, si está con hipoglucemiantes orales y dependiendo de cuánto de hemoglobina glucosilada tenga, pero si está con hipoglucemiantes orales, le iniciamos NPH o glargina en la noche con 10 unidades y idealmente después con la NPH tenemos que la dosis total de esa insulina, si se calcula a 0.2 por kilo de peso, la dividimos 2/3 en la mañana y 2/3 en la noche y quitamos los hipoglucemiantes, pero es como progresivo. Pero si el paciente, por ejemplo, tiene una hemoglobina glucosilada de 12, o sea, inmediatamente quita ya los hipoglucemiantes que no le están haciendo nada y déjale nada más con insulina, idealmente lisproprotamina, que no va a ser, sí va a ser hipoglucemias, pero es menos que la NPH. Déjale solamente insulina y, y quítale ya los hipoglucemiantes orales, ¿no? ¿Sí quedó claro? Sí, doctora. Ok, dice, buenas noches, doctora Roxana Cárdenas. Hace falta conocer más acerca del uso de la insulina con hipoglucemiantes orales y los nuevos fármacos, pues aún usando insulina siguen siendo útiles cuando insistimos en dieta y ejercicio, así como el control del estrés. Muchas gracias, doctora. Gracias. Enrique Chavarría, excelente tema, muy útil y gracias por transmitir sus consejos en el manejo de la insulina desde la UMF número 19 en Apizaguas. Gracias, doctor. Gracias, doctora Alejandra, por compartirnos la información. Saludos desde Manzanillo. Y la doctora Saludos. Paola, agradecimientos. Bueno, si no hay más preguntas, pues vamos a hacer llegar su reconocimiento vía digital a la doctora. Y muchas gracias por parte de la Asociación de Médicos Especialistas de Medicina Familiar del Estado de Tlaxcala. ¿Alguien más tiene alguna duda? Y si no, pues agradecemos a cada uno de los asistentes, a nuestro ponente y el comité organizador. Gracias por su asistencia, su entusiasmo y pues muchas gracias por enseñarnos. Muchas gracias a todos. Bonita noche. Y los Nos espero ahí en vemos. CADIMS. Cualquier duda, ahí estamos, ¿eh? Vale, muchas gracias. Muchas Adiós. gracias, doctora. Claro que sí. Saludos desde Cuernavaca también, la doctora Alma Galicia. Saludos. Y bueno, colocaremos esta presentación en nuestro Facebook para que si alguien le quiere volver a revisar, pues todos estos temas ahí están en nuestro Facebook de la asociación. Adelante, doctor Guerrero, mire. Perdón, doc, bueno, yo tengo una duda. Sí, hay unas correcciones que se hacen de acuerdo a como usted no las está manejando, pero ¿usted nos puede hacer alguna recomendación o cómo hacer el cálculo de acuerdo bueno, las correcciones de acuerdo al bolo alimenticio, a lo que come el paciente, porque nos estamos enfocando, por ejemplo, a las insulinas lispro, que son las insulinas que se usan para los pacientes que tienen pues la elevación de la glucosa postprandial, ¿sí? O las mezclas que se están usando. Los pacientes que no tienen un buen régimen alimenticio o que pues obviamente no tienen a lo mejor el tiempo, pero nos podría dar si tiene alguna recomendación de acuerdo
a la alimentación, o sea, cuánto equivale, por ejemplo, el bolo alimenticio, algún factor de corrección, algún bolo para corregir de acuerdo a lo que come el paciente o calcularlo, un factor de corrección. Mira, por unidad, por una unidad de Lispro, Ah, disminuye ajá, 50 gramos de glucosa. ajá, Entonces, tú le puedes hacer como la corrección o la recomendación al paciente para que tú le puedes prescribir ese tipo de insulina Lispro previo a ese alimento. Por ejemplo, si te trae en la bitácora, tiene, no sé, 250, ¿no? 250 de esa glucosa ajá, postprandial. Entonces, si por cada unidad ujú, de insulina, tú le inicias con esa, que es la dosis mínima, pero le puedes ir incrementando para que el paciente, porque el paciente come de todo, ¿no? Aunque tú le digas que no, come de todo, y más si hay fiestas y más si estamos en México, y entonces dependiendo de las glucosas, ahí tú le puedes ir aumentando. Incluso en una de las diapositivas ok, que pasé, ahí está las unidades, lo que te comento, bueno, igual que lo pueden checar ahí en el Face, y ahí está ujú, especificado cuánto debes de subirle dependiendo de la glucosa capilar que tiene. ¿Sí quedó ok, explicado, doctor? sí, doctora, gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por esta pregunta adicional, doctora. Y pues ya le puse aquí, así tal cual, en Facebook, AMEFET, Asociación de Médicos Especialistas en Medicina Familiar del Estado de Tlaxcala. Sí. Gracias, saludos al doctor Francisco Ricardo desde Chiapas. Doctora María de la Cruz Hidalgo, gracias por estar con nosotros desde lejanas tierras del sur. Bueno, pues muchas gracias a todos, que tengan bonita noche y que descansen. Gracias a todos, nos vemos. Sí, a través del Facebook, ahí vamos a colocar esta ponencia, doctora María.